Es un gusto saludarlos aquí desde la primera feria virtual del libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estoy encantada y agradecida con ellos por permitirnos este espacio para hablar de algo muy curioso que además alguien de la Universidad de la Ciudad de México ha escrito preciosamente. Jacinto Martínez Olvera escribe sobre el libro artesanal en México y creo que nadie ha hablado mejor del arte tipográfico y la encuadernación fina, que es lo que nos reúne aquí, además desde luego del contenido, ¿no? Y es un gustazo que hayan aceptado dos de mis inspiraciones para empezar una editorial que incluye este formato. Una de ellas es Anaís Abreu, de La Diéresis, a quien invito a que nos presente su proyecto. Hola, ¿qué tal? Paola, muchas gracias por la invitación, igual a la UACM. Pues la diéresis surge hace ya 12 años. En realidad surge como pues un experimento. Realmente no sabíamos muy bien si esto iba a funcionar, no iba a funcionar. Y la idea siempre fue, no sé, hoy pensaba un poco, antes de empezar con la entrevista, pensaba en esto que Calazo dice de la edición como un género literario, ¿no? Y, y creo que un poco lo que quisimos hacer era explorar eso, ¿no? Era dialogar realmente con los textos que elegíamos, ¿no? Y dialogar de una forma con el objeto, o sea, es decir, que no fuera como está el objeto por aquí y el texto por acá, sino hacer una unión de estas formas, ¿no? De estos dos lenguajes, digamos, por llamarlo así, el lenguaje visual y el lenguaje escrito, ¿no? Que es algo que además a mí en general me obsesiona también como autora, ¿no? Que no me puedo salir de ahí porque un poco también creo que es parte de mi propia creación, lo que me llevó también a querer hacer esto con los libros. Entonces, bueno, eso es lo que podría decir como de entrada de la diéresis, que nuestra principal búsqueda siempre fue esa, ¿no? Hacer este diálogo, presentarle siempre a los autores o las autoras que invitábamos una respuesta, digamos, a su texto. Eso está precioso. Y ahora Increíble. invitamos bueno, empecemos por Santiago Hernández, aunque Santiago y Alberto Grillasca pertenecen al mismo sello editorial, que es Minerva, que es otra gran inspiración, otro concepto, pero que también tiene este libro artesanal y tiene pues una propuesta muy interesante porque es una generación más nueva, digamos. Platícanos, Santiago, para empezar. Uy, pues primero, qué honor. Ahí sí creo que hablo por Beto y por mí que hables así de Minerva, porque pues estamos viajando, digamos, en el mismo navío todas las personas que en primer lugar amamos no solamente el libro, sino la palabra escrita o en sus diferentes formatos. Y un poco también me viene así como para abrir paladar una cita de Calazo, que es que Minerva también es un espacio que, como menciona Calazo, tiene o busca generar espacios que sean reconocibles y perdurables, ¿no? Y eso se inserta en la lógica de la colección literaria, ¿no? Un poco como lo que hablaba Anaís, pues justo esta idea de que el editorial forma como una especie de collar, ¿no? Y que eso es como un todo que compone una idea, pues Minerva entra o pretende, trabaja, reflexiona sobre eso, ¿no? Es decir, a la hora de hacer camino, intentar que se lleven en espacios que de alguna manera tienen ciertas características que la hacen ser como tal. Y ya nada más para concluir y dejarle la palabra a mi muy adorado Beto, pues Minerva se mece en tres ramas, en tres espacios en este momento. Una de ellas se va a inaugurar pronto, pero dos ya claros que forman parte ya de un intercambio, por así decirlo, literario, son sus colecciones Ínsula, de diarios de viaje, editamos diarios de viaje decimonónicos, y la colección Lápiz, que es un espacio que reflexiona más a partir de la gráfica de ciertas ideas y viceversa, ¿no? De las ideas a partir de la gráfica, con miras a pues justo tener todo el tiempo una
una reflexión, un acercamiento a lo que es el objeto libro, ¿no? Yo celebro mucho que tengamos este encuentro porque pues, es cierto que los libros tienen un lugar interesante en un contexto como en el que atravesamos ahora mismo, ¿no? No sé qué opine mi Beto por ahí también. Hola, pues escuchándolos me inspira mucho lo que dicen porque este es el tema de mi día a día. Estoy yo inmerso en la creación de los libros desde lo editorial como diseñador y lo artesanal y como artista. Entonces, me parece muy importante este encuentro porque toca un aspecto de lo que para mí es el quehacer editorial muy íntimo para mí. Yo siento que no, yo elegí dedicarme a esto, pero fue también inevitable. Y creo que Santiago, o mi percepción de la carrera de mi querido socio Santiago, es similar. Los libros son un hoyo negro que nuestra nave espacial como artistas ¡vum!, se dio de repente tragada por ellos y ahora estamos en esta dimensión editorial buscando consolidar nuestra identidad artística y creativa, pero ya en el universo de las tapas, los forros, los lomos, los colofones y las manchas de texto, ¿no? Yo creo que quiero citar a Jorge Fernández en esta postura que él sostiene repetidas veces, que es que los libros son la única salvación que tenemos, es lo que nos va a salvar de esa idea que me ha quedado tatuada en el inconsciente. Pues creo que esa idea resume muchísimo cuál es la antorcha que guía nuestra inspiración en esto. Y es que desde el punto de vista de un diseñador industrial que soy, pienso que hay objetos que no tienen puse uno malo de hecho, pero hay objetos que no tienen alma, que se están haciendo de manera inútilmente masiva, y hay otros que están aquí y estarán siempre, ¿no? Independientemente de los siglos y los milenios que sucedan. Y ahora lo estoy leyendo a la bellísima Irene, y aquí hace una cita de Humberto Eco, de cómo dice que el libro es como la cuchara o el martillo o la silla, son estos objetos que no, en su forma, en su ergonomía, en su funcionalidad, no tienen variaciones bueno, aquí ya estoy yo, no parafraseando, sino echándole de mi cosecha, pero es que es una cosa, me sorprendió mucho leer eso porque verdaderamente es una cosa que yo escribía en mis documentos de tesis, ¿no? La diferencia que tienen los libros con otros objetos es que estos ya no tienen, aparentemente ya no tienen demasiado que mejorarles en aspectos ergonómicos, funcionales, de producción, de función, pero sí tienen, realmente. La lectura, por ejemplo, de El infinito en un junco me ha llevado a fabricar unos prototipos de pergaminos chiquititos como para realmente entender, porque ella explica muy bien cómo el pergamino se tenía que rebobinar en un párrafo de manera fantástica. Entonces yo lo vi tan claramente y dije, a ver, tengo que hacer un pequeño modelito como en aquellos días de la... ¡Qué increíble está eso! Hice mi pergamino y me doy cuenta de que, pues claro, esto ya estaba direccionándose hacia un objeto que cumplía con aspectos esenciales del diseño que iban a romper precedentes y que iban a plantar nuevos precedentes. Y bueno, estamos en esa pasión todos. Qué maravillosa forma de contarnos tu por qué y para qué, que era un poco lo que iba a dirigir a todos, pero me parece importante también hablar del otro lado, porque esta es la parte que nos encanta y que nos apasiona, hacerlos. Somos, como decía la persona que cité precisamente, hacedores más que editores. O sea, sí somos editores desde luego, porque nos encargamos del contenido y lo elegimos. Pero la parte de afuera, ¿cómo podríamos llamarla? Yo diría casi que esculpir toda la parte externa del libro, y en eso también nos involucramos, y eso no es nada más un trabajo de escritorio. Entonces, pero me gustaría saber ahora cómo mueven ustedes o hacia dónde envían estas maravillosas piezas de arte, porque además del contenido tienen arte, ¿no? Tenemos además, tengo que decirles, amigos minervos, a una artista del libro, porque Anaís no solamente es editora. Cuéntanos de esa parte, Anaís.
y cómo mueves tus libros. Sí, bueno, lo que pasa es que me encanta esa forma de plantearlo de Beto, de decir, bueno, es que en realidad ese fue inevitable, ¿no? Acabar haciendo libros, porque creo que un poco todos los que acabamos haciendo libros es así como, ¿cómo llegaste a esto? Pues no sé, como que fue un poco inevitable también, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con obviamente, pues también con el amor que uno tiene por los libros, o sea, aunque suene tal vez un cliché o algo cursi, pero es real, ¿no? O sea, hay algo ahí que uno dice, uf, esto realmente es impresionante, ¿no? Pero no solo eso, sino también es impresionante, pero también, como dice Beto, pero ¿qué posibilidades tiene, no? O sea, Claro. ¿puede mejorar o cómo puedo jugar con esto? O sea, lo puedo transformar en otra cosa e igual va a seguir siendo un libro, ¿no? Entonces, cuando ya se vuelve moldeable, entonces la cosa se pone muy divertida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nosotros cuando empezamos a hacer los libros de la diéresis, pues yo estaba muy clavada con trabajar con los textos de otras personas y con mi pareja, que es con quien armé el proyecto de la diéresis. O sea, bueno, en realidad yo llegué y le dije a Emiliano, yo quiero hacer libros artesanales y pues bueno, pues eso voy a hacer. Y él me dijo, bueno, pues hagámoslo, está bien, ¿no? Entonces se subió al barco, estuvo todo muy bien, hasta que yo empecé a decir, no, es que ahora quiero hacer, y ya me empecé a clavar mucho a hacer cosas como más elaboradas con también cosas mías, ¿no? Cosas mías, proyectos míos visuales, proyectos míos a través, o sea, como a partir de textos de otras autoras, por ejemplo, como Virginia Woolf, que he trabajado con ella, o, no sé, tomar un fragmento de un libro de Cristina Rivera Garza y jugar con ese fragmento, apropiármelo, ¿no? Y hacer un libro. Entonces, parte ya era como mi parte súper íntima, ¿no? Y es lo que yo llamo como mis creaciones de libro íntimo, ¿no? Con esos libros siempre es muy complicado, ¿no? Es súper complicado moverlos porque pues no los puedo llevar a una librería porque, pues no, para empezar porque las librerías de hoy, las que hasta ahora existen, y lo digo así porque siempre tengo como una esperanza de que otra cosa sea posible, ¿no? No lo permiten desde que no lo permiten en la exhibición, no lo permiten desde el porcentaje que se quedan, no hay esa posibilidad, ¿no? Entonces se quedan como estas piezas de arte y eso entonces, a mí lo que me duele, digamos, de esa parte no es que no sea apreciado como, o sea, que yo no valore que sea apreciado como una pieza de arte, pero también es un libro, ¿no? Y a veces siento que esto empieza como a ser conflicto. O sea, ya es el libro por un lado y la pieza de arte por otro, porque no quepo en las librerías, ¿no? Y eso me da pena, la verdad, me da pena porque entonces ya se vuelven piezas de museo y yo no sé si yo estaba tan interesada en hacer piezas de museo, realmente yo lo que quería era hacer libros, ¿no? O siempre ha sido lo que me ha movido, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó a tener que entrar al mundo del arte, que es horrible, ¿no? O sea, es como un mundo muy pesado, Totalmente. que, que tampoco tiene tanto espacio entonces para los libros. Entonces, es como justamente mi sensación es que quedé atrapada entre dos mundos, ¿no? Y un poco así me vivo. Y esa es, la verdad, como la parte triste, Paola y chicos. No sé cómo lo vean y lo vivan ustedes, pero esa es mi crisis existencial. Sí, pues justo, a ver, yo desde hace tiempo traigo mucho en la cabeza un término que me ayuda a tranquilizar pues muchas inquietudes que comparto contigo, que es la palabra editante, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de la edición en gerundio, es decir, como una actividad que está en constante resignificación. Es impresionante cómo se ha citado a Ulises Carrión, al querido Licho Carrión, pero creo que siguen resonando muchas máximas de él,
en función de que los escritores, lo digo con todo el respeto y todo el amor, no entregan libros, ¿no? Sino que los libros es todo un proceso que a partir de ese momento en el que germina la imaginación para escribirlo, hasta el momento en el que llega a las personas que lo van a leer, pues tiene todo un mosaico de posibilidades, todo un abanico de cosas, que el libro artesanal me parece que reflexiona con mucho mayor cuidado, ¿no? Un poco lo que a nosotros nos gusta de la manera que tenemos de entender a los libros es acercarse a los encuadernadores, entender también cómo leen la pieza que uno les propone. En nuestro caso también hay una labor de traducción, buscar encontrar cuál es el mecanismo perfecto para darle la vuelta a la distribución. Es decir, hay toda una serie de equilibrios que conllevan al objeto, ¿no? A la pieza. Me gustó mucho que Beto sacara sus libros, sus cositas por ahí de repente. Me iré poniendo mascaritas en nuestra conversación. Pero bueno, es justo de eso. Volviendo al gerundio de la edición y mucho a la metáfora que también utilizaba Pau, sí me llama mucho la atención dos territorios para reflexionar a propósito de la edición hoy en día, que bien puede ser el cultivo de un jardín, el cultivo de una serie de frutos, como también una labor de escultura, ¿no? Desde la imaginación hasta cómo se le da forma a algo y cómo se le lleva a espacios para que ese algo tenga ciertos significados y genere ciertos encuentros, ¿no? Nada más para terminar, leí a propósito de la editorial Schurkamp, esta editorial alemana fantástica que editó a Brecht y que editó a Rilke y bueno, a tantas voces muy importantes que hablaban de las editoriales como un catalizador de energías, es decir, generar encuentros, evidentemente estar en las tensiones del presente, porque pues también hay un factor económico, como bien mencionabas, en cuando entra un libro en una librería, pues ya se están estableciendo acuerdos. Entonces, de la parte más artística, artesanal, escultórica o de jardinería, como también de estar en un contexto, en un presente, ¿no? Yo creo que la edición de libros es una manera también de comprobar la vida misma, ¿no? Porque se tiene que tener el intercambio con alguien más para lograr cierto tipo de cosas, y eso, a mi manera de leer el quehacer editorial, pues me parece fantástico, ¿no? La posibilidad de tener un intercambio, ¿no? Beto. Pues a ver, amigos, en verdad qué agradecido me siento por lo que están compartiendo. Anaís, yo te respeto profundamente por habernos compartido este aspecto íntimo de tu proceso, y me solidarizo contigo con todo mi corazón, porque yo siento que allá afuera hay muchas personas que están todavía en etapas preliminares de estos momentos en los que pues, una editora consagrada como tú pues ya puede verlo con perspectiva, pero todavía hay muchas personas allá afuera que están entendiendo cuál va a ser su relación con su creatividad y al mismo tiempo aman los libros. Yo pasé por unas similares, a lo mejor desde otro lugar aproximándome, pero me identifiqué mucho porque, pues, a ver, yo siempre fui dibujante, ¿no? Y a mí me dijeron que yo era artista y que lo que yo hacía era arte. Entonces, en ese caminito en el que me formé, pues mi mirada, la tirada, la que se dibujaba en mi panorama era pues exponer en galerías, ganarme unos concursos, consagrarme en los museos. Y cuando me empiezo a enfrentar con el mundo del arte, que está lleno de vacuidades y de lagunas y de superficialidades con las que no me identifico, fueron muy amargos los desengaños y un proceso muy duro el de darme cuenta de que yo no estaba sintiéndome encajado ahí y que no iba a ser un lugar donde yo le iba a apostar los mejores años de mi vida. Y sin embargo, los libros estaban ahí siempre presentes, siempre presentes. Tuve la gran fortuna de comenzar a ilustrar libros para una editorial en Jalapa, libros de texto que se distribuyen en Porrúa, y eso fue como la bienvenida que nunca me dio el mundo del arte y que sí me dio el mundo editorial. Y de repente, un momento junto con Santiago, el año pasado, muy importante para mi desempeño editorial, que fue
la fábrica de producción editorial del CNA, que coordinó Andrea Fuentes, y ahí, pues, yo siempre he pensado que Santiago es mi sensei en el mundo editorial. Realmente creo que él es mi maestro y creo que él es una promesa de las más importantes que tenemos en este continente. ¿Qué dices Pero tú? nuestro camino ha sido paralelo, ha ido de la mano. Y tuvimos Ujú. la gran fortuna de asistir a esta fábrica el año Sí, pasado. totalmente. A mí me hicieron con un bisturí aquí así, pues, me abrieron acá y me metieron en la cabeza pues cosas que yo no me imaginaba que podían caber dentro de lo que es la labor editorial. Ahí conocí, por ejemplo, la obra de Viviana Benchushan, La Permanente Obra Negra, bueno, otros proyectos que son no libros, no códex, sino que se aventuran a hacer, a llamarle libro a muchas otras maneras de crear. Ahora, por ejemplo, un grupo de personas maravillosas que se llaman los Contaminantes Anonymous, son estos ecoactivistas que están muy, muy metidos en la difusión y en el conocimiento y en la divulgación de la sustentabilidad en todos sus sentidos. Y uno de ellos, uno de sus activistas más respetados, me trajo el otro día un lombriciario, una composta de lombrices que él fabricó. Él es también diseñador industrial de la UNAM y todo igual que yo. Y tenemos una comunicación en ese sentido. Y me trajo un hexágono que se parece a la biblioteca de Babel, que está compuesto por cajones, todos hexagonales así, y es una composta de lombrices. Y me la trajo a mí, es de madera, y las está queriendo mover, ¿no? Y me la trajo y me dice, ¿qué le podemos hacer para que tenga como una intervención artística, le podamos meter plusvalía? Pues se está dando cuenta de que la gente no los quiere tener en sus casas cuando son feos los objetos, pues quiere hacer algo muy típico, ¿no? De los diseñadores industriales, pues meterle un poco de gráfica y de potencia. Y a mí se me ocurrió, a partir de lo que estamos ahora comprendiendo de lo que es la labor editorial, Ulises Carrión, el Jackson Pollock de los editores, que lo digo porque a todos nos golpeó con su influencia, pues se me ocurrió hacer un libro de intervenirlo con textos, con letras, y eso ya no me cuesta trabajo presentarlo como un libro lombriciario. No está hecho todavía, pero vaya que son las ideas que ahora me vienen a la mente y son el desdoblamiento de lo que es el objeto a partir pues, de la educación editorial, de lo que ha sido para nosotros estar metidos y estar deconstruyendo las ideas convencionales de lo que es el libro y de lo que es el quehacer de los libros, ¿no? Yo nada más quiero agregar una cosa a lo que está diciendo Beto, porque también me mueve y tiene que ver con esa parte. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer libros, bueno, además de que la editorial era La Diéresis Editorial Artesanal, ¿no? Yo decía, es que son libros artesanales, ¿no? Y mucha gente me empezó a decir, no, es que esto es trabajo de artista, ¿no? Y entonces también ahí empezó, como siempre, entonces esta discusión entre lo que es arte y lo que es artesanía, ¿no? Y a mí en realidad me gusta muchísimo más, o sea, cuando a la hora de hablar de mí, o sea, cuando alguien me invita siempre es a mí, artista del libro. Cuando yo hablo de mí, a mí me gusta mucho decir que soy artesana del libro, ¿no? Porque en realidad me vivo como una artesana de libros, es decir, no, esos libros no se producen, ni tampoco soy un artista del libro convencional en el sentido de que yo no diseño un libro, voy y le digo a alguien, ve y házmelo, ¿no? No, yo me meto las manos, me he cortado, me he tasajeado con cúter, me he tenido que poner mucho escurita, hay libros que tienen sangre, o sea, porque yo hago esa labor, ¿no? Claro. Y eso para mí es muy importante también, porque de pronto esto que decía Santiago, como de o sea, el escritor, luego está el libro, ¿no? Y es como si el escritor y hubiera una máquina que hace el libro, ¿no? Aprietas un botón y te lo aparece, ¿no? Y esa máquina, como que a mí un poco lo que me gustó es, o sea, de este proceso de aprendizaje de hacer libros, fue convertirme en esa máquina, ¿no? O sea, en ver qué es esa máquina, qué procesos hace realmente esa máquina, ¿no? Y esa es la parte en la que yo digo, me vivo más como artesana también, Claro. ¿no? Ya, solo quería agregar eso. No, está increíble. Son dos conceptos diferentes, pero que hacen un mismo tipo de libro. En este sentido, a los dos les quiero hacer preguntas en función del tiempo que llevan haciéndolo y del tipo de libro que hacen. ¿Por qué, Santiago, siendo
ustedes, tú y Beto, editores de una generación más nueva que la de Anaís o la mía, eligen hacer algo que no se espera de ustedes. Es decir, en teoría, como ustedes nacieron en el mundo cibernético, pues se supondría que hicieran libros, ebooks, audiolibros, son más proclives a lo audiovisual. ¿Y por qué, Anaís, decides, a pesar de la crisis y de hacer libros en donde no es posible entrar a las librerías, o sea, tus libros están vivos y son más grandes que ese espacio, necesitan otro tipo de exhibición? ¿Por qué insistes en hacer ese tipo de libros en esta época? Empezamos con los Minervos. Pues esa pregunta está increíble, porque pues justo nosotros para la colección Lápiz, que fue una de las reflexiones que tuvimos en el CNA, sí ya abrimos un espacio audiovisual, o sea, sí ya tiene una aplicación de realidad aumentada, hay un arquitector de eso, pero a fin de cuentas a lo que te lleva en este momento es al libro objeto, al libro físico, ¿no? Al lomo. El camino es más bien hacia el libro, y tiene que ver sobre todo en este momento, aunque a reserva de lo que diga Beto, evidentemente, que tanto los cómics como las lecturas que nos fuimos compartiendo ya en más de una década de hermandad, de amistad, lo que nos unía en conversación eran toda una concatenación de anhelos a Beto y a mí. Entonces decíamos todo el tiempo, oye, yo quiero hacer un libro que sea como esto, yo quiero hacer un libro. Pero a fin de cuentas, aunque sí ya nos tocó, por así decirlo, reflexionar mucho en código binario, ¿no? Beto, por ejemplo, está muy metido en temas que tienen que ver con criptodivisas y con registro de obra digital, ¿no? Sí hay algo de la materialidad que tienen los libros, que tiene el objeto físico, donde decíamos, oye, pues no sabemos a dónde nos va a llevar, pero sí una manera de entendernos bien y de comunicarnos es a través de estos objetos, ¿no? Entonces, se ve mucho en eso, incluso en las ediciones que hacemos en Rústica, que por ejemplo te encuentras este tipo de cosas al final, ¿no? Te encuentras este tipo de ejercicios que tiene que ver aquí en estricto sentido con ilustración, ¿no? Con diseño, con cartografía, pero también con papel, con cortar el papel de cierta manera. Entonces era un soporte, es un territorio en el que seguimos encontrando un canal de comunicación muy sabroso, Alberto y yo, un territorio muy fértil para sembrar ideas con personas a las que amamos y a las que admiramos profundamente, ¿no? En ese sentido, Minerva sí sigue siendo una editorial que reflexiona con las voces de demás artistas, ¿no? Es una editorial con la fortuna de tener a Verónica Gerber en su catálogo, a Miguel Rep, a Mary Shelley, a Michel de Montaigne, y como decía Anaís con Virginia Woolf, esa temporalidad que te permite el libro, es decir, hoy voy a dormir con Michel de Montaigne y saber que voy a estar así en la cama con Michel de Montaigne y con el otro lado a Shelley que está por ahí, pues me parece fantástico, ¿no? Y entonces, no sé qué quieras agregar, mi Beto, pero era como eso, ¿no? Es decir, como este territorio fértil de ¡ahí está! Mary Shelley, yeah. Soy fan. ¡Qué bonito! Y pues es eso, ¿no? Es poder sacar a Mary Shelley de repente y que esté ahí su voz, la voz de su diario, ¿no? Entonces, no sé, mi Beto, ¿qué se te ocurre también por ahí, hermano? Pues bueno, ay, me encanta, hermanito chulo, cómo hablas de nosotros y de Minerva. Gracias. Nosotros somos entusiastas de la tecnología, sin duda. A mí me parece súper interesante la blockchain, que es un invento que tiene 10 años y que es por fin la manera en la que se solucionó el problema de almacenar datos de manera incorruptible en un formato digital. Y es un jaque mate a muchos sistemas establecidos de los cuales en los que nos encontrábamos atrapados como ciudadanos de estados, como las, pues, sí, pues que nos sujetaban a los recursos institucionales en una especie como de irremediable situación que carecía de arbitraje, ¿no? Y entonces de repente aparecen estas nuevas maneras de almacenar conocimiento que son tan sólidas y tan perdurables
como las vasijas prehispánicas, ¿no? O sea, sabemos que van a quedar ahí y para que alguien pueda meterle mano a algo como la blockchain, va a pasar mucho tiempo. Pero incluso los criptoentusiastas necesitan una cosa que se llama, que ellos le llaman el cold storage o el almacenaje en frío o en sólido de sus contraseñas criptográficas para acceder a sus bitcoins. Es decir, que aunque haya mecanismos para asegurarte una contraseña en el mundo digital de manera muy, muy, muy segura, todavía nos hace falta tenerla en físico, guardada en un cajón y no conectarla jamás a internet para tener la seguridad de que no, de que nadie la va a ver nunca, ¿no? Y el libro, ahí es donde entra una vez más, se hace presente y dice, hola, Claro. ¿no? Hola otra vez, hoy este sistema de almacenamiento de datos, que Claro, claro. bien, si me guardas bien, pueden pasar, pues ya lo estamos viendo, Irene Vallejo nos lo está corroborando, pueden pasar 3000 años, puede cambiar de era la humanidad 3 veces y volvemos a destapar la poesía de una poeta sumeria, ¿no? Eso a mí me parece fascinante, apasionante, Sí, total. quiero, Que- sentido Y artístico. responde increíble la pregunta, definitivamente. Dios, esta charla debería de ser como de 3 horas, pero ya nos queda poco tiempo, pero vamos a escuchar por qué Anaís decide hacer, claro, hace tirajes distintos a nosotros. Mis tirajes son de 300 ejemplares de pasta dura forrados en tela y los complemento con 700 ejemplares en rústica, todos en ebook y en audiolibro, porque me parece que también hay que mandarlos por ese formato para llegar a más lectores, pero Anaís decide hacer estos libros que llevan hasta gotas de su sangre y hace a veces hasta solo 10 ejemplares. O sea, esas son piezas de arte. Yo tengo un costurero que compré hace más de 10 años, mi querida Anaís, de tu editorial, que atesoro mucho. Pero cuéntame por qué y cómo haces estas cantidades. Pues mira, primero yo creo que, o sea, más allá de toda la pretensión, no sé, yo soy como muy básica a veces y yo siento que para mí el arte o por lo que me he dedicado al arte, por lo que me he dedicado a escribir, por lo que me he dedicado a la fotografía, por lo que me he dedicado a hacer los libros, por lo que me he dedicado a esto, en realidad es porque me gusta mucho jugar, ¿no? Y siento que hacer estos libros es realmente para mí jugar, o sea, es como, de hecho mi mamá me encanta porque siempre como que me dice, o sea, qué bárbara, ¿no? O sea, como que realmente lograste sí, poder seguir jugando, o sea, siempre te gustó jugar y lo lograste, ¿no? O sea, te dedicas a jugar. Y sí, de alguna manera sí siento que lo hago, ¿no? Porque para mí estos libros, o sea, es decir, yo lo que hice, por ejemplo, ya que vi que te estaban sacando sus libros, dije, ah, pues yo también voy por los libros. Eso, O maravilloso. sea, yo decía, bueno, por ejemplo, o sea, los libros están cosidos, todos los libros están cosidos, ¿no? ¿Cómo están cosidos los libros? La gente sabe cómo están cosidos los libros, pues vamos a enseñarles cómo están cosidos los libros, ¿no? Claro. Entonces, Qué hacer, belleza. por ejemplo, las costuras expuestas, a mí me encantan por eso, ¿no? Me encantan porque es como una manera, o sea, ya hay miles de costuras expuestas diferentes, pero es como una manera, siento yo, de dialogar también, o sea, de enseñarle a la gente cómo están cosidos los libros, o sea, cómo se sujetan estos papeles, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Por otra parte, hay libros que, como este, que es uno de los que justamente solo tengo 10 ejemplares, que es un diálogo que hago con Virginia Woolf, que es como ¡Wow! un libro que son como muchos biombos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto si no es como con una pieza así, ¿no? No encontraba otra manera o sea, ¿cómo represento esto de otra forma? Yo no me lo imagino realmente. Y también pensaba mientras hacías la pregunta y mientras oía a los chicos hablar, yo decía, claro, o sea, es que además siempre hay como si fuera una pregunta muy tramposa, que es como si
Entonces, estos libros están en contra del libro digital. No, ¿qué vamos a estar en contra? O sea, yo no estoy en contra, yo amo los libros digitales. O sea, para mí poder tener una biblioteca, es como el Aleph, o sea, es poder tener una biblioteca en una tabletita, o sea, me parece una joya. Yo no estoy para nada en contra de eso, ¿no? Sino me doy cuenta que esto me permite jugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un libro que no tengo aquí, que hice hace, yo creo que como 6 años. Es un libro que era una caja de té. Entonces tú la abres y en realidad es una selección que hice de haikus. Entonces tú la abrías, era de verdad, parecía una caja de té llena de sobrecitos que parecían sobrecitos de té, y cada bolsita de té tenía un haiku escrito, ¿no? Y algo que a mí me molestaba muchísimo cuando la gente veía el libro, o sea, bueno, a la gente le encantó el libro, pero la gente me decía, pero no entiendo, ¿se puede tomar? Claro, Y a mí claro, como que eso claro. me molestaba mucho porque decía, o sea, pero ¿por qué no entienden la metáfora, no? Claro, claro, claro. Entonces, un poco eso lo saco a la luz porque es como, para mí estos libros son también poesía en el sentido de que son metáfora, ¿no? Claro. Y por eso me obsesiono en hacer estos libros que, pues que sí, que cada vez más me doy cuenta que el espacio para poderlos mostrar, pues son estos espacios de arte. O sea, por ejemplo, ahorita con la pandemia está siendo realmente muy, muy limitante para mí, porque pues un espacio, no sé, pues son las ciertas ferias del libro de arte, o el año pasado todavía alcanzamos a estar en Sonamaco, ¿no? Justo estuve cuando el numerito de Avelina Lesper, que yo decía, qué bueno que Avelina Lesper no llevara mis libros, porque me iba a decir, esto ni es arte ni son libros. O sea, ¿qué onda con esta mujer, no? Entonces, bueno, eso un poco, pero creo que es por esa obsesión, ¿no? Entre el juego, entre seguir creando la metáfora. Digo, soy poeta, fue lo primero que soy es poeta, ¿no? Y lo tengo claro. Entonces, quiero seguir haciendo poesía también con los libros. Me parece una magnífica forma de cerrar esta preciosa conversación, que de verdad me encantaría que sigamos en algún otro espacio, porque hay mucho que decir del hacer del libro artesanal en México, que no es nuevo, pero que se está retomando de una manera increíble y que las nuevas generaciones lo están comprando. Yo me he dado cuenta porque este es mi bebé, Alonso Arreola, y lo he vendido, les tengo que decir, 0 librerías, solo por internet, a través de redes sociales, y se está vendiendo, y a diario vendo por lo menos 1 o 2 libros. Eso es una cosa increíble que seguro te está pasando a ti, Santi, y a ti, Beto, con Minerva. Y bueno, pues agradezcamos no nada más a la Feria Virtual del Libro de la Universidad de la Ciudad de México, sino a nuestros padres por permitirnos jugar y hacer estos Totalmente. editores artesanales que somos y que seguimos jugando, como dice Anaís. Muchas gracias a quienes nos estén viendo y que esperamos vayan a buscar los libros artesanales y todas esas venas que crean estos editores que están aquí con nosotros, a quienes admiro y que son la inspiración de Ática Libros, la mía, pero que está Minerva, que está La Diéresis. Gracias por estar aquí y gracias a todos.